Por favor, aquí. Bueno, y ahora Sí, buenos días con todos, ¿cómo les va? Activen sus cámaras, por favor, vamos a... ¿Cómo? ¿Alguien intentó hacer la tarea de pronto? Todo bien. Porque no era obligatorio, no tenían que hacerla, ya que la clase pasada... Yo sí la hice, profesor. Voy a explicar el La de tema. ordenar. Perdón, yo sí la hice. Ya, bueno. La hice porque me equivoqué con la de la otra. Ah, ya, bueno, o sea, la de la vez pasada que se equivocaron, sí, podían volverla a hacer y enviármela, claro. Pero yo me refiero a la última, la que caducaba ayer. Esa no era obligatorio hacerla, yo les había dicho, porque como la clase pasada, yo les volví a explicar el tema y los ejercicios de la tarea, entonces no se avanzó a dar el tema nuevo. Pero bueno, hoy vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo y poder explicar eso y ojalá avancemos algo del tema nuevo también, del tema que correspondería para hoy. Primero, bachillerato B, aquí está. Listo, jóvenes, vamos a comenzar tomando lista. A ver, aquí hay en espera 3 estudiantes, Carlos Alvarado, Daniel Ojano, Kevin Cabrera, Mauro Castro, Andrés Alarcón. ¿Quién es Andrés Alarcón? Moncada. Ah, ya. Bueno, coloquen por favor en el nombre que aparece en la pantalla su nombre como estudiantes. Profe, Nombre de estudiante, ¿sí? Diga. mi cámara va a salir negra si la prendo. No le escuché muy bien. ¿Puede repetir? Que mi cámara va a salir negra como ahora. Ah, ya. Bueno, eso ya son problemas que no dependen de usted. Bueno, no hay problema. Pero lo que sí les pido es que los que ingresaron con las cuentas de algún familiar y aparece el nombre de ese familiar, renombren Zoom y ponga su nombre y apellido. Bueno, voy a compartirles la pantalla para tomar la asistencia el día de hoy. Por favor, responda presente, ¿sí? Enciendan sus cámaras, repito, enciendan sus cámaras, manténganla encendida así, por favor. Ok, aquí estamos. Estamos jueves 10. Listo. A ver, Shaila Gusto. Presente. Carlos Alberto, o Alberto Carlos Alvarado. Presente. Ya. Daniel Anastasio. Presente. Leslie. Presente, profesor. Valeria. Presente. Juliana. Faltón. Kevin. Presente. María Belén. Presente. Sebastián. Presente. Mauro. Mauro. Presente, prof. ¿Listo? Presente, prof. Gabriel. Ya listo. Presente. Gabriel Córdoba. Presente. Listo. Valesca Domínguez. Valesca. Gabriel Farías. Clay Figueroa. A ver, Gabriel Farías no está, ¿no? Clay Figueroa. Presente, profesor. Listo. Ah, ok, aquí vamos. Clay Figueroa, listo. Renato Gómez. Presente. Valesca Guzmán. Cristina. Valesca Cristina Guzmán. Presente. Ya. Simon Lindao. Presente. Rocío Lino. Presente, profe. Listo. Caterina Loaiza.
Presente, profesor. Johnny Lojano, Presente. Nick Loyola, Presente. Aya Lucero, Presente. Jesús Mite. Jesús Mite, Presente. listo. Verónica Molina, Presente, profe. Profe Molina Díaz, presente. ah, ya, sí, perdón, Valesca Molina Díaz, sí. Ok, seguimos. Adrián Mosquera, Presente. y Adrián Orellana. Presente. Profe Moncada. Ah, sí, perdón, Christopher Moncada. Sí tienes. De ahí vengo yo. Orellana, ¿está o no? Sí, profesor. Ah, ya, listo. Abraham Naula. Naula, ha faltado. John, perdón, José Ortiz, Presente, profe. listo. María Teresa, Presente. listo. Cristian Pinta, Presente. listo. Dani Pilco, Presente. Alexander Kimil, Presente, profe. Stefano Sesmen, Presente, profe. listo. Jan Suárez, Jan, Presente, profesor. ya listo. Jeremy Vera, Presente, profe. Lía Villamar, Presente. Gabriela Zambrano, Presente. Mayer Dicea, Mayerly, Mayer Dicea, no está. A ver, repito, los que están con falta, a ver, me avisan porque ahorita ingresaron algunos. A ver, Gabriel Farías, ¿está o no? Gabriel Farías no está. A ver, Abraham Naula, Presente, profe. listo. La señorita Domínguez, Presente. sí, sí está, porque sí le, ya. Juliana Bulgarín, ¿nada? Bueno, entonces queda con falta Mayer Dicea, Gabriel Farías y Juliana Bulgarín. Bueno, jóvenes, vamos a abordar el tema de hoy. Por favor, muy atentos. Estos temas que tienen que ver con lógica exigen concentración porque nos ayudan a elevar el pensamiento a la parte simbólica, abstracta. Entonces hay que estar concentrados y por favor pregunte lo que no se entiende, pregunte, ¿sí? No hay pregunta tonta. No sé si usted ha escuchado ese refrán. No hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta más bien. ¿Por qué? Porque se queda en la ignorancia, porque nunca va a conocer. Si no pregunta, no va a conocer. Si no pregunta, no va a comprender el tema. Entonces, pregunte, ¿ya? Bueno, voy a explicar el tema de la clase pasada que tuvimos que haberlo visto la clase pasada. Sin embargo, como hicimos los ejercicios de la tarea, les volví a explicar ese tema, pues no avanzamos. La lógica simbólica, ese es el tema para ahora. Entonces vamos a tratar de comprender y aplicar los principios de la argumentación lógica en función del desarrollo de la capacidad de argumentación y deliberación. Para esto nos ayuda este tema de la lógica. A ver, les voy a presentar el siguiente video y muy atentos, luego ustedes me van a decir qué dijo el autor. Usted me va a dar el mensaje de este video. Eso es muy cortito, así que tienen que estar muy atentos. Ok, aquí está el video. A ver, le presento, le comparto. Aquí está. Un actor famosísimo, leyenda del cine de oro mexicano. A ver, entonces, atentos, y ustedes me dicen qué fue lo que dijo, cuál es el mensaje, qué dio a entender el actor. En este caso, Cantinflas. Atención. No, señor. De ningún modo. No es lo debido. Eso les corresponde primero a los de aquí. Que brinde este señor. ¿Y usted qué dijo? No brindó.
Señor general, mi general, este es el momento que quería yo y había deseado para no para lo mismo, sino para esto que puede decir. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... Señor licenciado, y me dirijo a usted, porque hace eso no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra, mi general aquí presente. No. Usted, señor licenciado, le suplico. Pues, ¿qué pasó con los frijoles? Bien, ¿quién me puede decir cuál es el mensaje del autor? ¿Quién entendió qué es lo que dijo el autor? ¿Qué pasó con los frijoles, profe? Profe, la verdad no escuché nada, no se escuchó como que, la verdad, así, te lo juro, Bueno, profe. Depende del internet, Lía. Depende del internet, a veces hay falla en la conexión. Pero bueno, a la final lo que yo quiero darles a entender es de que así como le pasa a Cantinflas, que obviamente él como actor lo hace a propósito, ¿no? Es un cómico, así que lo hace a propósito, el hecho de hablar y no decir nada a la vez. Habla, pero no se le entiende nada de lo que quiere decir. Pues bueno, jóvenes, cuando nosotros hablamos sin un sentido lógico en nuestras expresiones, nos vamos a parecer a Cantinflas, porque vamos a hablar mucho y no vamos a dar a entender nada. Entonces, por eso es necesario, es importante la lógica simbólica, estructurar de una manera lógica nuestro lenguaje, lo que queremos dar a entender a los demás, porque si no se va a reducir el porcentaje del mensaje que nosotros queremos transmitir a los demás. Bien, vamos a continuar. Ahora sí. Porque, bueno, ¿por qué no se entiende lo que dijo el autor en el video anterior? Pues porque habla sin una conexión lógica. Él decía frases incompletas. La única frase completa fue la última pregunta que dijo y que creo que la repitió Loaiza, ¿no? ¿Qué pasó con los frijoles? Fue lo único que se entendió y que Nadie tenía... lo sabrá, profe. Exacto. Y que tenía sentido completo. Porque las demás frases, a todas las frases las cortó, las entrecortó y solo decía la mitad de la oración y dejaba verbos sin conjugar. Por ejemplo, decía, porque sabrá usted, y luego cambiaba a otro tema. Y hasta eso decía, y hasta eso no debería dirigirme a usted, le dice. Es decir, hacía frases incompletas y asimismo nos escuchamos nosotros cuando no hablamos con un sentido lógico. Por eso es importante estos temas, jóvenes, que tienen que ver con lógica. Bueno, ¿para qué sirve la lógica? La lógica nos sirve para elaborar proposiciones con mayor exactitud. Una proposición es una afirmación, es como una oración gramatical. ¿Cuáles son las partes básicas de la oración gramatical? Tres básicas, tres fundamentales que nos han enseñado esto. Sujeto, verbo, predicado. Exacto, muy bien. Pues bueno, lo único que en la proposición lógica se le agrega a esa estructura que nosotros ya conocemos es el cuantificador que colocamos al inicio para dar precisión a lo que queremos decir. Porque no es lo mismo decir todos los hombres son flacos que decir algunos hombres son flacos. ¿Cuál de las dos proposiciones que acabo de mencionar es correcta, es verdadera? ¿La primera o la segunda? ¿La primera que dije todos los hombres son flacos o la segunda que dije algunos hombres? Algunos. La segunda. Por eso se llama... Escolar afirmativa, profe. Correcto. Eso se llama hablar con precisión lógica. Eso se llama hablar con propiedad. Porque no es lo mismo decir todos que decir algunos. Por tanto, cuando a veces algunas personas llenas de coraje, llenas de ira, porque les pasó algo malo, porque les hicieron algo malo, a veces expresan lo siguiente. Dicen, no, es que todos los hombres son iguales. No, es que todas las mujeres son iguales. Eso es mentira. Usted no ha conocido a todas las mujeres del mundo.
Usted no ha conocido a todas las mujeres que existen en el planeta, ni usted no ha conocido a todas las mujeres que existieron en el pasado desde que comenzó la humanidad, ni conoce a las mujeres del presente, ni tampoco conocerá todas las mujeres que vendrán en el futuro después de que usted y yo muramos. Entonces es mentira decir todos los hombres o todas las mujeres son iguales. ¿Se dan cuenta por qué es necesario aprender a utilizar los cuantificadores? Porque eso nos da precisión al hablar. Y al ser más precisos cuando hablamos o cuando escribimos, vamos a estar más cerca de comunicar conocimientos verdaderos, ¿no? ¿Cuáles son las características de una proposición entonces? Pues podríamos decir la claridad, por ejemplo. ¿Qué otra característica ven en las proposiciones lógicas que tienen cuantificadores? Yo les digo una, la claridad. ¿Pero qué otra característica? La lógica. Bien, tienen claridad, tienen lógica. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué otra característica? Tienen un orden. Tienen un orden, correcto. Cuantificador, sujeto, verbo, predicado. El verbo es el que une, ¿no? La palabra que indica acción y que une sujeto y predicado, ¿no? El verbo solito por sí mismo, ciertamente que indica acción, pero a la vez une el sujeto y el predicado. Bien, entonces, jóvenes, con este preámbulo que ha servido para nuestra reflexión, vamos a continuar. A ver, voy a pedirle, por favor, a José. José Ortiz, lea, por favor, estas dos definiciones importantes. La lógica definición es importante. Lógica es una ciencia cuyo objeto de estudio son las formas estructurales, estructuras o esquemas del pensamiento. Lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia cómo se relacionan las proposiciones para conformar un razonamiento. Muy bien. Si yo menciono que todos los hombres son mortales, ahí sí vale aplicar el cuantificador todos. Porque es universal, afirmativa, profe. Y es verdadero además, porque eso sí no podemos negar. Todos los hombres son mortales, todos. Los que existieron antes que nosotros, todos murieron. Los que viven ahora en nuestra sociedad y son contemporáneos de nosotros también vamos a morir. Y los hombres que vivirán después de nosotros también. La sección del Conde de Drácula. Bueno, esa es la ley de la vida, profe. Exacto, es una ley de la vida, es parte de la naturaleza humana. Entonces, en ese caso, yo sí puedo utilizar el cuantificador todos con propiedad. Entonces, yo tengo ahí la primera proposición universal afirmativa. Todos los hombres son mortales. Segunda proposición lógica. Si yo digo, Juan es hombre, estoy hablando de una proposición particular porque me referí a una sola persona. ¿A cuál persona? A Juan. ¿Y qué dije de Juan? Que Juan es hombre. Por tanto, ¿cuál sería la conclusión? Simon Lindau, si yo digo todos los hombres son mortales. Segunda proposición, Juan es hombre. ¿Cuál sería la conclusión lógica? Juan es un hombre mortal. Correcto. Juan es un hombre mortal o Juan es mortal. Entonces, la lógica proposicional nos ayuda a establecer esas relaciones para obtener una conclusión que sea la correcta, que sea verdadera. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, en cuanto a la lógica simbólica. Simon Lindau, lea por favor. ¿Qué es lógica simbólica? Es la lógica matemática la cual ha permitido el desarrollo del mundo tecnológico, pues gran parte de lo que hoy hacen las computadoras, celulares, etcétera, se lo deben al lenguaje de la lógica. La lógica simbólica facilitó el estudio del lenguaje. La lógica simbólica formaliza el lenguaje natural, lo hace más preciso y lo simplifica en símbolos. Correcto. Simon, ¿qué significa la palabra simplificar? En matemáticas hacemos eso. Hacerlo más corto. Exacto. Reducir. Perfecto. Reducir. Significa reducir, significa que una expresión la hacemos mucho más corta, significa que la expresión va a quedar no tan extensa como al inicio, sino que se ve completamente reducida. Así, por ejemplo, miren, en el lenguaje natural utilizamos las palabras comunes, corrientes, naturales, que todos los días usamos. Miren este ejemplo, el lenguaje natural. Podemos decir Juan es médico, un ejemplo sencillísimo. Pero a esta misma expresión yo la puedo traducir en lenguaje formal.
Y aplicando el lenguaje y los cuantificadores lógicos, yo veo que esta corresponde a la siguiente proposición o forma del lenguaje lógico, que sería algún. S es T. ¿Por qué digo algún? Porque Juan es un individuo. No puedo poner todo es T. No, porque en este caso Juan no representa a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del mundo, no. Sino que Juan en este caso es un individuo. Por eso en el lenguaje formal yo lo traduzco como algún S es P. Pero aquí viene, jóvenes, un paso más allá. ¿Cómo creen ustedes que los ingenieros que elaboran programas, que crean software, que crean videogames para consolas de videojuegos, para computadoras, para celulares, etcétera, en qué lenguaje ellos le ordenan a la máquina que conecte todas esas operaciones lógicas que tiene que hacer la computadora y como resultado final aparece un nuevo software, aparece un nuevo juego? Por lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Exacto, jóvenes. Ahí es donde los programadores utilizan un lenguaje netamente simbólico. Incluso se utiliza pues muchísimo en lo que es el código binario, que son una sucesión de unos y ceros, ceros y unos. 1, 0, 0, 1. O sea, eso es el lenguaje, pero reducido a la mínima expresión. Entonces, miren, los ingenieros programadores desarrollan muchísimo ese lenguaje simbólico. Y nuestro mundo hoy en día funciona. La tecnología, el internet, esta plataforma de Zoom por la cual trabajamos nosotros las clases, funcionan gracias a ese lenguaje lógico. Gracias a que hubieron ingenieros que con ese lenguaje lógico se sentaron a crear en una computadora todas estas maravillas tecnológicas que nosotros ahora podemos disfrutar. Bueno, vamos a continuar. Cualquier pregunta me la dicen, joven, ¿sí? Ok, vamos a ver, le voy a pedir, ella participó, a ver, Jesús. Jesús, lee por favor, ¿qué es lógica simbólica? Jesús. Disculpe, profe, es que tengo un poco malos los audífonos. Ya, la sigue. lógica simbólica es el acto de la creación del lenguaje artificial que hace uso de símbolos convencionales que representan estructuras para hacer frente a los complejos argumentos lógicos. Su propósito es ahorrar tiempo en la argumentación y ayudar a prevenir la confusión. Imprecisión, argumentación y ayuda a prevenir la... Volví a repetir lo mismo. Profe, no me va la diapositiva. Y las ambigüedades de la palabra. Se utiliza en lingüística, filosofía, información y sobre todo en matemática. Informática y sobre todo en informática. Sí, ya, correcto. Bueno, entonces, jóvenes, fíjense que la lógica simbólica es un acto creador, dice. Se está creando un lenguaje. No es un lenguaje natural, no. El lenguaje natural es el que usted y yo estamos hablando ahora para comunicarnos. El español que nosotros hablamos, o el castellano que nosotros hablamos, ese es el lenguaje natural. Pero con lógica simbólica se crea un lenguaje artificial, un lenguaje lleno de símbolos, ¿sí? Estos símbolos pueden ser convencionales, es decir, que ya están establecidos, que ya son conocidos por la ciencia. Y entonces de eso se trata la lógica simbólica con una finalidad, ahorrar tiempo en la argumentación. Y si utilizamos este lenguaje lógico simbólico correctamente, vamos a evitar confusiones, imprecisiones, ambigüedades en el uso de nuestra palabra. Les cuento, jóvenes, que a nivel jurídico puede tener grandes implicaciones el no hablar con precisión. Vamos a suponer que trabajamos en una empresa X por ahí. Y de repente yo veo que uno de los empleados de la empresa, que es mi compañero, yo veo que por ahí está haciendo algunos actos de corrupción. ¿Qué pasa si yo voy y denuncio y yo digo, todos los empleados de esa empresa son corruptos? Ojo, escuche el cuantificador. Todos los empleados de esa empresa son corruptos. ¿Tengo razón en lo que digo? No, porque va a ser que perjudique a la... Razonamiento inválido.
Ahí Es decir, está. que se ha comprobado que todos los empleados de esa empresa sean corruptos, profe. Exacto, exacto, exacto. Y estaría perjudicando a gente Estaría inocente. perjudicando a los otros. Y no solo eso, Entonces, jóvenes, sino que esa gente inocente, tranquilamente a mí me puede Podría ser una pasar. falacia lo que dijo. Claro, porque yo estoy prácticamente transmitiendo algo como si fuera verdad, pero en realidad no es algo preciso, no es una verdad completa, es una verdad a medias. Por tanto, viene a ser también una mentira a medias y viene a ser una falacia. Claro, Gabriela, así es. Y eso me puede generar consecuencias legales, porque esa gente inocente a la cual yo estoy acusando, diciendo todos los empleados son corruptos, mentira, no son todos, algunos a lo mejor. Y además, yo no puedo decir solamente porque dormí mal, amanecí con dolor de cabeza, o porque me cae mal fulanito, que es mi compañero de trabajo, solo por eso voy a decir que es corrupto. No, tengo que presentar ¿qué cosa? Pruebas. Exacto, tengo que Evidencia. demostrar eso, tengo que mostrar evidencias, pruebas, y luego a esas pruebas que yo presento, la justicia tiene que hacer una investigación hasta comprobar que son pruebas verdaderas, y de acuerdo a eso, finalmente, la justicia o el Poder Judicial tendrá que determinar, pues bueno, si fue corrupto o no fue corrupto en una determinada acción que ha realizado. Entonces, jóvenes, tengamos en cuenta esto, porque hoy en día aquí en el país, que vive un estado de politización de la justicia. Es decir, la justicia que debería ser imparcial y que debería aplicarse a todos. Hoy en día tenemos lamentablemente en el Ecuador una justicia a la carta, una justicia selectiva, una justicia que solamente elabora los procedimientos judiciales en contra de los enemigos a quienes tanto odia, pero no elabora procesos judiciales serios para los que actualmente en este gobierno se han visto envueltos en escándalos gigantescos de corrupción. No se ve que haya ninguna investigación al respecto sobre, por ejemplo, el hecho de las fundas de los cadáveres que vendieron con sobreprecio, las cajas de medicinas, de cartones de medicinas que encontraron en el domicilio del señor Bucarán, la cuestión de las mascarillas, la venta de, la compra, perdón, con sobreprecios de los kits de alimentos, etcétera. ¿Para qué hablar de todo eso? Los carnets de discapacidad falsos. O sea, todas estas denuncias están fresquitas, están ahora, pero la justicia mira para un costado, ¿no? Entonces, todo esto, jóvenes, debe hacernos pensar realmente en la importancia de la objetividad y de la precisión. En el caso de la justicia, la importancia de la imparcialidad. Bueno, vamos a continuar con el tema. Entonces, el lenguaje en la lógica proposicional. A ver, vamos a pedirle que nos ayude con la lectura. A ver, Lía, ayúdenos usted, por favor. El lenguaje de la lógica proposicional. El objeto de estudio de la lógica. La lógica es una ciencia y su objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas del pensamiento. Utiliza las proposiciones, también llamadas juicios, que son oraciones que pueden ser calificadas en verdaderas o falsas. El gato toma leche. Es una proposición porque se afirma que el gato toma leche. Si solo dijera gato, sería un concepto y no puede ser calificado como verdadero o falso, porque no se afirma ni niega nada acerca del gato. Exacto. Lía, si yo le digo la palabra árbol y le digo, Lía, árbol, ¿verdadero o falso? ¿Usted qué me va a decir? No sé, porque no me está diciendo qué hace el árbol. Exacto, porque usted me va a decir, pero profesor, usted ni afirma ni niega algo sobre el árbol. Tiene que afirmar o negarse algo. Ahí sí yo puedo elaborar mi juicio, mi razonamiento y determinar si lo que digo es verdadero o es falso, ¿verdad? Muy bien, pero si yo digo, por ejemplo, Lía, a ver, siguiendo con el ejemplo del árbol, si yo digo, los árboles purifican el aire. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Ahí sí es verdadero porque estoy afirmando algo, ¿verdad? Algo, sí. Y si yo le digo lo siguiente, los árboles tienen inteligencia artificial y manejan computadoras. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque un árbol es un ser vivo, sí, pero no es que tiene inteligencia artificial ni que maneja computadora. Entonces yo razono, analizo, comparo, busco en mi mente y enseguida saco mi conclusión. Es falso. Entonces, bien, de eso se trata el lenguaje de la lógica proposicional. Muy bien, Lía. A ver, vamos a pedirle ahora, a ver, Gabriela, por favor, lea a continuación. El lenguaje de la lógica proposicional. En cambio, las preguntas, órdenes o exclamaciones no son proposiciones, ya que no afirman nada. ¿Qué hora es? No es proposición, ya que no se afirma o niega nada sobre el concepto hora. Por lo tanto, no es posible calificarla como verdadera o falsa. Aquí tenemos, Gabriela, otro ejemplo, miren, de frases o expresiones donde no se afirma ni se niega algo. Por tanto, no es una proposición, ni tampoco yo puedo decir si es verdadera o falsa, ¿no? Entonces, si yo le digo a Gabriela, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Bielorrusia? Y le pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Qué me va a decir Gabriela? No puedo responder porque no me está afirmando ni negando algo. Exacto. No me puede responder con lo que yo le pido, verdadero o falso. Ella me podrá dar otras respuestas en este caso, sí. Por ejemplo, si Gabriela se acuerda cuál es la capital de Bielorrusia, me va a decir, a ver, profe, si mal no recuerdo ya, la capital de Bielorrusia es Minsk, por ejemplo. No Profe, no es que recuerdo. esa pregunta no es como para verdadero o falso. Exacto. Además, las preguntas de verdadero o falso ni siquiera en sí mismo es una pregunta, sino un enunciado. Por ejemplo, yo le propongo el siguiente enunciado o proposición lógica. Si yo le digo, los tigres son animales vertebrados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahí sí, porque yo le estoy colocando una proposición, una afirmación. Y respecto de mi afirmación, usted tiene que determinar si es verdadera o si es falsa. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Entonces, las proposiciones, recuerden, son pensamientos que afirman o niegan algo que pueden ser, esto ya lo hemos visto desde el parcial pasado, jóvenes, pueden ser universales o particulares, pueden ser verdaderos o ser falsos. Aquí viene un dato extra, jóvenes. Hay dos tipos de proposiciones. Mire la columna de la izquierda. Primer tipo, la proposición atómica o simple. Ahora mire la columna de la derecha. Tenemos la proposición molecular o compuesta. A simple vista, a ver, voy a preguntarle, vamos a ver a quién tenemos por aquí. A Gabriel Cedeño. ¿Sí me escucha, Gabriel? A ver, Gabriel, a simple vista, ¿cuál es la diferencia que usted detecta entre la proposición atómica y la proposición molecular? Que ambas funciones diferentes. ¿Cómo? Que ambas funciones diferentes. ¿A qué se refiere? Explíquelo. No sé cómo explicarlo, profe. Profesor, la proposición atómica es simple y la proposición molecular es más detallada. Eso mismo. No me salieron las ya, palabras. bueno, ahí ya me dijeron un dato más, ¿no? Si la proposición atómica es simple, es decir, está constituida por una sola proposición. Platón es un filósofo. Listo, ahí tenemos una sola Eso se proposición. parece a las oraciones simples y compuestas, Como que las las compuestas son de dos verbos y la simple de uno. Exacto, muy bien. Ahí tenemos la relación con la gramática, ¿no? Muy bien. En cambio, la proposición molecular, por eso también se llama compuesta, porque aquí yo voy a encontrar varias proposiciones, una al lado de la otra. Bueno, en este caso hay ejemplos sencillos, solamente vemos proposición molecular o compuesta, prácticamente con dos proposiciones. Son sencillos estos ejemplos, pero ya nos da a entender que las proposiciones moleculares son más extensas, son más largas, porque están compuestas de dos o más proposiciones atómicas o simples. Fijémonos en el segundo ejemplo de la proposición molecular. Dice, todos los animales son mortales y los seres humanos son todos racionales. Miren, ahí yo tengo dos proposiciones. Gabriela, ¿cuál será la primera proposición en lo que acabo de leer?
Todos los animales son mortales y la Bien. segunda, los seres humanos son todos. ¿Y qué hay, Gabriela, entre la primera y la segunda? ¿Qué hay ahí? Ahí hay una palabrita clave que las une. Y Correcto. Esa palabrita clave en este caso, que viene a ser la conjunción y, sirve para enlazar, para unir la proposición 1 con la proposición 2. En el tercer ejemplo también tenemos la conjunción y, que une, por ejemplo, algunos anfibios son lentos. Primera proposición. Segunda proposición, otros anfibios, ¿no? Se refiere al mismo concepto. Otros anfibios, no. Y están unidas por la conjunción y. Muy bien, ojo con esto, jóvenes, porque cuando tengamos que detectar las variables, tenemos que detectar también los conectores. Hay varios conectores. En este caso, los ejemplos que vimos están conectados por la conjunción y, pero hay muchos otros conectores que enlazan proposiciones. y o, ni, aunque. Exacto, y muchos otros. Jóvenes, nos volvemos a unir inmediatamente con el mismo link, ¿sí?